En general, sentirse mal, ya que es algo común hoy en día para mucha gente y debe ser tratado o solucionado de cualquier forma, no desde el échale ganas o desde esos videos de quinta de desarrollo personal, sino desde una perspectiva que funcione, digamos, más científica. Lidiar con algo así implicaría conocer a la persona en cuestión y saber por qué desarrolló tal conducta. El detalle acá es que se pueden trazar reglas generales que, si bien no apliquen a todos, sí se pueden servir en cualquier caso. Primero, ¿qué es la depresión? Un estado del organismo donde siente tristeza exagerada o fuera de lo común en intervalos amplios de tiempo o en cantidades fuera de lo normal, a veces por causas pequeñas o pueden ser por causas grandes bastante distantes en el tiempo. Esa definición se puede trabajar con esa, porque engloba los casos comunes de depresión sin ser demasiado ambigua, de tal forma que no se pueda torcer a conveniencia, y siendo lo suficientemente general para que aplique a muchos casos. Se podría decir que esa tristeza es un estímulo negativo o que se percibe como tal y que sea constante y que de una manera rara la propia persona o el propio organismo llegue en ese estado sin recibir mucho del exterior, sino iterando sobre lo mismo varias veces. ¿Y qué causa la depresión o cuál sería una definición aún más exacta? La falta de estímulos positivos, causada o por no tener estímulos positivos o por tener en poco tiempo estímulos demasiado fuertes que causen que se sienta ansiedad por esos estímulos y se desee recuperarlos, y que otros estímulos positivos ya pierdan su efecto. Así es como funcionan las adicciones como las drogas, o por la constancia o repetición de estímulos negativos del ambiente, lo cual, si son estímulos débiles, el organismo se puede adaptar a ellos y desarrollar resiliencia. Pero si son muy fuertes, conduce a un estado de repelús, ira o tristeza. Así que se puede definir la depresión como todo esto en general, como la falta de estímulos positivos debido al abuso de estímulos muy fuertes como lo de las drogas, o al constante ciclo de estímulos negativos. Y de acá sale un caso curioso, que es la falta de estímulos positivos total, es casi inexistente, a menos que vivas en otro planeta en el sentido literal, claro está. Se debe más que nada a una ausencia muy grande de estímulos positivos, sumado a que antes ese mismo organismo tenía más estímulos positivos y se extrañan o añoran todo ese estímulo, diversión, placer, lo que generaría la depresión. Por ejemplo, alguien que vive en constante placer, vicio, en drogas, en hedonismo y justo tiempo después deja eso de golpe. Eso causaría una depresión y eso se ve en casi todos los efectos por el efecto rebote, y se puede observar eso en menor medida en gente con adicciones o que simplemente recibe mucho placer de internet o de estos casos. Si bien se me puede objetar que existen muchas causas y existen tipos de esta conducta que es la depresión, al final todo se puede resumir a esto, como molde de algo general que se puede adaptar a cosas más específicas. Ahora, ¿cómo saber si alguien o uno mismo tiene esto? O si uno tiene que ayudarse a uno mismo y al prójimo. No esperar depender de terceros como los psicólogos, que diría que es una pseudociencia a este punto, pero eso se detallará en otro momento. La falta de estímulos positivos hace que el organismo busque por fuerza estos estímulos positivos o enormes, lo que hace una conducta desesperada o que llegue a hacer cosas ridículas o contra la lógica. En especial se ve en los hombres, como por ejemplo cuando alguien está desesperado por conseguir pareja o por ponerla y se pone a hacer estupideces, o que busquen ayuda y no lo digan con palabras sino con acciones. Si una persona manifiesta una conducta muy depresiva, es señal de que pasa una de estas cosas, como la baja autoestima o que son causadas por muchos refuerzos negativos que surgen por el ambiente o por abusar tanto de refuerzos positivos que el hecho de no tener un refuerzo positivo es un refuerzo negativo en sí. Como alguien que ha abusado mucho de alcohol o de pornografía, en el momento que no tenga eso va a ser un refuerzo negativo o un estímulo malo. Bueno, frente a todas estas definiciones, ¿qué hacer frente a todo esto? Y más específico en cada uno de los casos. Sobre la abundancia de estímulos fuertes, la mayoría de casos de depresión que he visto en mi generación son por adicciones. Y si me preguntan por fuentes, solo miren a todos esos adictos a TikTok o Facebook que están tristes todo el tiempo y toda esa tristeza orbita en gracia de esas cosas. Acá solo hay una cosa: combatir la adicción. Y eso se hace destruyendo progresivamente la adicción, no dejándolo de golpe, porque eso causaría un efecto rebote, sino dejar poco a poco, mediante un 1% cada día. Si bien hay cosas que no se pueden reducir de poco a poco por ser extremadamente fuertes, la mayoría de veces Así que la mayoría de los vicios, por así decirlo, leves, como el TikTok, el Instagram o andar reiterando toneladas de tiempo en cuestiones vacías que solo llevan a la miseria,
Son cosas que se deben dejar de poco a poco. Toda esa basura que uno ve en redes y que lleva a deprimirse uno mismo tiene que ser reemplazada de poco en poco. Solo en casos de adicciones fuertes, como las sustancias o esa clase de mierda, se debe cortar en golpe. En otros casos, reemplazar toda la basura con cosas más sanas de a poco es suficiente. Como, ok, en TikTok voy a darle no me interesa a todo el contenido de chicas enseñando el culo y tan siquiera ver algo un poco más sano, y así de poco en poco. Y entender que todo en internet es simulacro, teatro, porquería, y que la mayoría de cosas que ocurren en redes son un poco más con circos sin relevancia, así que no hay que caer en todo eso. Y una última cosa más, en las morales antiguas ya se sabía absolutamente todo esto, no necesariamente el fundamento conductista o skinneriano, pero sí el hecho de que el placer, en especial el placer fuerte, eventualmente llevan al hombre a su propia miseria y ruina. Incluso en el epicureísmo se proscribían los placeres que llevaban consigo dolor, que serían los placeres extremos, debido a que una vez acabado el placer solo se siente el dolor debido a la abstinencia. El abuso del placer eventualmente lleva a Aristipo y su escuela, que de tanto placer exagerado llegaron al nihilismo y a la renuncia de su propia vida, si es que saben a lo que me refiero. Cuando más uno se lo pone a pensar, esa es la razón por la que se promueve tanto el hedonismo hoy en día, el famoso vive y deja vivir, que sería más bien disfruta y deja disfrutar, disfruta de toda clase de bueno, ya saben, sustancias, alcohol, porquería, porno y toda la basofia que hay hoy en día. Porque al final es como en un mundo feliz, se busca explotar la miseria y la adicción al placer del hombre con tal de conseguir el lucro, así que no hay que caer en toda esa basura.